Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando muchísimo de qué hablar, un verdadero escándalo que involucra a uno de los actores turcos más queridos y, sí, también uno de los más comentados. Hablamos de Can Yaman. Si les gusta el chisme, las historias un poco turbias y, por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del espectáculo y las grandes mansiones, entonces este vídeo es para ustedes. Quédense hasta el final porque lo que les vamos a contar es de no creer. Y antes de empezar, ya saben, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle al botoncito rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Resulta que nuestro querido Can Yaman, ese actor turco que conquistó corazones con su carisma y su innegable atractivo, se ha visto envuelto en un auténtico torbellino mediático. Y no es por un nuevo amorío o un proyecto cinematográfico ambicioso, esta vez la cosa va mucho más allá y tiene que ver con su impresionante y, según algunos, ostentosa casa. Sí, como lo oyen. Parece que el éxito y la fortuna de Can le han traído no solo admiración, sino también un escrutinio público bastante intenso, y esta vez, las acusaciones apuntan directamente a su vida privada y a sus bienes. Todo comenzó hace unas semanas, cuando algunos medios italianos, y luego replicado por otros en España y Turquía, empezaron a hablar de una supuesta investigación, o al menos de una fuerte polémica, en torno a una de las propiedades de Can Yaman. Y no estamos hablando de cualquier propiedad, sino de una mansión que, según los rumores y las filtraciones, es la joya de la corona de su patrimonio inmobiliario. Una casa que para muchos representa el culmen del éxito, pero que para otros se ha convertido en el epicentro de un verdadero escándalo. La noticia saltó a la luz de forma bastante discreta al principio, como suele pasar con este tipo de informaciones. Se hablaba de posibles irregularidades en la construcción o en la adquisición de esta lujosa residencia. Al principio, la mayoría pensábamos que serían los típicos rumores que acompañan a cualquier persona famosa, pero la cosa se fue intensificando y empezaron a aparecer nombres, detalles e incluso supuestos documentos que avivaban la llama. Los señalamientos se centraban en una casa que, supuestamente, Can Yaman posee o ha adquirido recientemente en Italia, un país donde, como saben, tiene una legión de fans muy fiel y donde ha protagonizado varias campañas publicitarias y hasta una incursión en el mundo de la televisión. La casa en cuestión es descrita como una mansión espectacular, de ensueño, con todas las comodidades imaginables y ubicada en un lugar privilegiado. Imaginen, piscinas infinitas, jardines exuberantes, interiores de diseño y unas vistas que quitan el aliento. Un verdadero palacio digno de una estrella de Hollywood. Pero aquí viene el pero, y es un gran pero. Las acusaciones no se quedan en la simple ostentación, que para muchos ya podría ser motivo de crítica en estos tiempos. No. El asunto se torna más serio. Se habla de posibles irregularidades urbanísticas, de permisos que quizás no estaban del todo en regla, o de construcciones que excedían lo permitido. Y lo más delicado es que se ha llegado a insinuar que podría haber habido un uso indebido de recursos o influencias para llevar a cabo esta construcción o adquisición. Imaginen el impacto de esto. Un actor que proyecta una imagen de éxito y trabajo duro, que ha construido su carrera con esfuerzo y dedicación, de repente se ve salpicado por acusaciones que rozan lo ilegal. Por supuesto, hasta ahora, y esto es importante recalcarlo, todo son acusaciones y polémicas. No hay ninguna sentencia firme ni ninguna condena. Sin embargo, el mero hecho de que se esté hablando de esto, de que los medios estén investigando y publicando, ya es un revuelo considerable. ¿Qué tan grande es esta casa? Los detalles que se han filtrado son, cuanto menos, impresionantes. Hablamos de cientos, quizás miles de metros cuadrados construidos. Una propiedad que se dice que cuenta con un espacio ajardinado de proporciones épicas, piscina privada, gimnasio, varias habitaciones de lujo, y zonas de recreo y entretenimiento. En fin, todo lo que uno podría soñar para una residencia de ensueño. El valor estimado de una propiedad de estas características en Italia, y más si está ubicada en un lugar exclusivo, se dispara a cifras astronómicas. Y es precisamente este valor y la magnificencia de la casa lo que, para algunos, ha levantado las primeras sospechas. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es posible que se estén produciendo estas acusaciones ahora? ¿Por qué han salido a la luz pública de esta manera? Las teorías son varias. Por un lado, está la envidia, un mal que siempre acompaña al éxito, y más aún cuando ese éxito se traduce en bienes materiales.
yales tan ostentosos. No es raro que las figuras públicas sean objeto de críticas por su estilo de vida, y una mansión así, sin duda, llama la atención. Pero luego está la otra cara de la moneda, la de las posibles irregularidades. Se habla de que la inspección de la propiedad podría haber revelado alguna anomalía, algún permiso de construcción que no se ajusta a la normativa vigente, o quizás alguna modificación posterior que no fue debidamente declarada. Las leyes de construcción y urbanismo en Italia son bastante estrictas, y cualquier infracción, por pequeña que parezca, puede acarrear consecuencias. Lo cierto es que el nombre de Can Yaman ha sido mencionado en varias ocasiones en artículos y reportajes que detallan estas supuestas inconsistencias. Los periodistas han estado investigando, consultando fuentes y tratando de obtener información oficial. Y como suele ocurrir, la información oficial a veces tarda en llegar, mientras que los rumores y las filtraciones corren como la pólvora. Lo que sí parece estar claro es que hay una cierta presión mediática sobre él. Las redes sociales se han llenado de comentarios, algunos defendiendo al actor y otros criticando su estilo de vida y las posibles irregularidades. La figura de Can Yaman es tan popular, que cualquier cosa que le rodea genera un gran interés, para bien o para mal. Ahora es fundamental que recordemos que hasta el momento, no hay ninguna prueba concluyente ni ninguna declaración oficial que confirme las acusaciones. Can Yaman, hasta donde sabemos, no ha sido formalmente imputado por ningún delito relacionado con su propiedad. Sin embargo, el simple hecho de que su nombre esté asociado a este tipo de escándalos es un golpe a su imagen pública. Los abogados de Can Yaman o las personas de su entorno probablemente estén trabajando para aclarar la situación y desmentir cualquier rumor infundado. Es común que en estos casos, las figuras públicas opten por el silencio mediático mientras se resuelven las cuestiones legales o administrativas. Lo que sí podemos decir es que la polémica ha puesto en el foco no solo a Can Yaman, sino también a la forma en que las celebridades gestionan sus patrimonios y las normativas urbanísticas de los países donde residen o poseen propiedades. Este caso, sea cual sea el desenlace final, nos deja pensando en la delgada línea que separa el éxito legítimo de las posibles artimañas. La casa en cuestión, según las descripciones, es verdaderamente un paraíso terrenal. Imaginen despertarse cada mañana con vistas al mar Mediterráneo, tener un jardín donde pasear tranquilamente, o disfrutar de una tarde de piscina con amigos. Es el tipo de vida que muchos soñamos y que para Can Yaman, al parecer, se ha hecho realidad. Pero, ¿a qué precio? Esa es la pregunta que queda flotando en el aire. Hay quienes defienden a Can Yaman a capa y espada, argumentando que es un trabajador incansable que ha logrado amasar una fortuna y que tiene todo el derecho a disfrutar de ella como mejor le parezca. Señalan que las acusaciones podrían ser malintencionadas o exageradas, impulsadas por la envidia o por intereses ocultos. Y sinceramente no les falta razón. El éxito a menudo genera resentimiento. Por otro lado, están aquellos que consideran que independientemente de si hay culpabilidad o no, la ostentación extrema en tiempos de crisis económica puede ser vista como una falta de sensibilidad. Y si además se le suman posibles irregularidades, la crítica se vuelve aún más fuerte. Lo interesante de este caso es cómo se mezclan la esfera privada de una celebridad con el escrutinio público y las normativas legales. Una mansión que debería ser un símbolo de éxito y bienestar, se ha convertido en el epicentro de un conflicto que podría tener implicaciones legales y de imagen importantes para Can Yaman. Tendremos que estar muy atentos a cómo evoluciona esta historia. ¿Habrá alguna declaración oficial por parte de Can Yaman o de su equipo? ¿Se presentarán pruebas que confirmen o desmientan las acusaciones? ¿Qué tipo de sanciones, si las hubiera, podría acarrear esto para el actor? Son muchas las preguntas y por ahora, pocas las respuestas definitivas. Lo que sí está claro es que este escándalo ha añadido una nueva capa de intriga a la ya de por sí fascinante vida de Can Yaman. Un actor que ha sabido conquistar a millones de personas con su talento y su presencia, ahora se enfrenta a un desafío que pone a prueba no solo su reputación, sino también su patrimonio y su tranquilidad. Así que mientras esperamos que se aclare todo, podemos seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla, pero también mantener un ojo en este desarrollo, porque, como ven, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos y a veces, las historias más jugosas surgen de los lugares menos esperados, como una lujosa mansión en Italia. En resumen, hemos explorado las recientes acusaciones que rodean a Can Yaman y su impresionante casa en Italia. Se habla de posibles irregularidades urbanísticas y un escrutinio mediático intenso, aunque es crucial recordar que por ahora,
todo son alegaciones y no hay condenas firmes. La mansión, descrita como un verdadero palacio, se ha convertido en el foco de este revuelo, generando debates sobre la ostentación, la envidia y la justicia. Mantendremos un ojo atento a los próximos acontecimientos en este fascinante y polémico caso. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. ¿Qué opinan ustedes de este escándalo? ¿Creen que las acusaciones tienen fundamento o son simplemente el precio del éxito? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y gracias por acompañarnos.